Le damos la bienvenida a todos los asistentes a este nuevo webinar organizado por EDIPRO. Hoy día vamos a estar hablando de cómo enfrentar la morosidad en edificios y condominios. La vamos a hablar en términos generales, por supuesto, pero además contextualizando al actual apocalipsis económico que sin duda ha complicado a muchas personas y a algunas comunidades en particular. Vamos a estar hablando hoy día con Francisca Alvear, administradora con experiencia de ya varios años administrando comunidades y además partner de Edipro. Francisca, junto a Miguel Madrid, que de hecho nos acompañó el webinar pasado, son socios de Celcoa, empresa de administración que está validada en el uso de nuestra plataforma. Ellos, en el fondo, pasaron un test y como pasaron ese test, tienen una red de beneficios y de exposición donde nosotros los ayudamos a conseguir condominios, etc. Francisca, bienvenida. Gracias, José Miguel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante por estos tiempos que corren, así que muy ansiosa de lo que vamos a conversar hoy día. Genial. Y también nos acompaña amigo de la casa, ya son muchas horas de webinar encima, junto a Juan Pablo Vargas, CEO y fundador de Armis, el estudio jurídico número 1 en el loco mundo de la copropiedad, especialistas en condominios, en propiedades y en todo ese tipo de cosas. Juan Pablo, bienvenido nuevamente. Hola José Miguel, Francisca, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación como siempre. Se extrañan los eventos presenciales en EDIPRO, con las galletitas, un café, pero bueno, es bueno poder llegar a más gente y desde la distancia, así que nada, como dice Francisca, es un tema súper interesante, vamos a desarrollarlo, vamos a ver si es que ahondamos un poquito también en la normativa y en las experiencias que ha tenido Francisca en todo este tema, así que eso, vamos adelante nomás. Coincido en que los eventos presenciales eran buenos, pero estoy en desacuerdo con las galletas. Con las galletas siempre fuimos tacaños con las galletas. El café, ahí nos destacamos. Somos buenos para el café, pero en galletas, no, ahora te lo confieso, eran galletas de bolsa, esa bolsa grande ahí, la más barata, no. Sí, pero buena cantidad. Sí, en cantidad no, bien, es Sí. que teníamos un administrador con hambre, no, muy terrible. Entonces no, habían hartas galletas, pero no de muy buena calidad. En fin, le damos bienvenida a todos los espectadores. Recuerden que estos webinars son para conversar entre los que estamos acá, bueno, los panelistas, yo soy, digamos, no sé, moderador, algo así, pero también con ustedes. Cualquier duda, comentario, aclaración, de repente si alguno se nos pasa algo, por favor háganlo a través del chat o a través de la herramienta de preguntas y respuestas y nosotros o la gente del equipo de EDIPRO van a estar respondiendo. Y les recuerdo que este webinar está siendo grabado y que va a estar disponible a partir de mañana probablemente en nuestra web, por si quieren después revisarlo o quieren compartirlo con alguien más, ¿ya? Ahí la gente de EDIPRO acaba de enviar el link. Ahí en esa página van a encontrar muchísimos webinars donde se han hablado de muchos temas, algunos muy interesantes, también hay harto ebook, hay harto material, ideal para todos los administradores que quieran tanto entrar al rubro, digamos, que están partiendo, pero también para administradores ya más consolidados que quieren aprender más de alguna área específica, etc. Hay mucho material y está muy interesante. Primero hago un pequeño paréntesis para contarle un poco de nosotros. EDIPRO es la plataforma integral de gestión de condominios, la mejor de Chile. Ustedes probablemente conocen un par, pero esta es la mejor. Estamos hoy día activos en 4 países, con más de 800 comunidades y alrededor de 150.000 residentes. Nuestra plataforma ayuda a gestionar, por supuesto, la parte financiera, los gastos comunes, la morosidad, por eso estamos acá, pero también cosas como los espacios comunes, la conserjería, las visitas, etc. Y también temas de seguridad, ¿ya? Todo lo que se puede digitalizar en un edificio o en un condominio, con EDIPRO lo digitalizamos.
Y por supuesto contamos con el respaldo de distintas instituciones que nos han apoyado, algunas con plata y otras dándonos ánimo, pero apoyo sin duda. Y bueno, eso, con 5 años en el mercado estamos muy enfocados en ayudar a los administradores buenos a crecer y a las comunidades a tener menos problemas y menos dificultades. Así que, sin más preámbulo, vamos al tema. Primero, la morosidad. Aquí este punto lo puso, por supuesto, Juan Pablo, porque quería darnos la lata con la definición precisa de este tema. Juan Pablo, te doy la palabra. Bueno, la regulación de el gasto común o de la morosidad está obviamente en la ley de copropiedad. No vamos a ver con tanto detalle la definición. Creo que lo que importa en este caso es un tema un poco más práctico. Pero bueno, el artículo 5 de la ley de copropiedad establece la figura del gasto común, establece la periodicidad, los plazos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un copropietario hace uso o no de ciertos espacios comunes? Y bueno, habla también el tema del corte de suministro eléctrico, que probablemente lo veamos más adelante. La morosidad surge ante la ausencia de pago del gasto común, obviamente. Genera algunos impactos que también vamos a ver, y eso ya eso sería como definición. Podríamos ahondar un poco en qué pasa cuando hay retraso en el pago de los gastos comunes. Principalmente la deuda devenga el interés máximo convencional para operaciones no reajustables en dinero. Muchas comunidades establecen multas en sus reglamentos, que es algo que vamos a analizar también. Y bueno, también se permite, como les comentaba, la posibilidad de cortar el suministro eléctrico para unidades que se encuentran morosas en 3 o más gastos comunes, continuos o discontinuos. Esa sería como la definición formal y la regla general para la morosidad y para el cobro del gasto común. Perfecto. Oye, en temas de definición formal, igual me gustaría que todos lo tengamos claro. ¿Qué es el gasto común para efecto de documento? ¿Es un documento tributario? ¿Es un documento ejecutivo? Bueno, yo sé la respuesta, pero quiero escucharte ahondar en eso. Sí, bueno, el gasto común es un documento súper interesante. El gasto común, papel, como dices tú, porque constituye título ejecutivo y eso significa que puede ser cobrado a través de un juicio ejecutivo. Y es una figura bastante rara para la normativa nacional y general, porque es una obligación que surge con la mera calidad de copropietario, y eso no pasa siempre. Normalmente los títulos ejecutivos se suscriben de manera directa, es un documento que tú firmas en el fondo y que genera el título ejecutivo como un pagaré, por ejemplo. En este caso es un título que se genera de manera mensual, recurrente, y el copropietario tiene que cumplir con la obligación y eventualmente puede ser cobrada dicha obligación a través de un tribunal, con un juicio que es bastante rápido o relativamente rápido, y que bueno, es un tema importante en definitiva, es una gran diferencia respecto de la normativa general y finalmente es importante que el documento sea correctamente emitido, que tenga la firma del administrador, sobre todo cuando va a ser firmado, o sea, cuando va a existir un juicio de por medio, el documento tiene que estar firmado por el administrador. Y bueno, lo ideal es que, pese a que la ley no establece específicamente qué es lo que debe contener el gasto común, no indica expresamente cuáles son los puntos, es importante que sea correcta, que incorpore información fehaciente, ojalá extendida, como podría ser un gasto común que genera IPRO, por ejemplo. Eso es el título ejecutivo. Perfecto. Para estos efectos, entonces, que el que sea ejecutivo quiere decir que alguien no se puede hacer el loco, por así decirlo. Claro, bueno, el gasto común sigue al dominio de la unidad, es decir, no sigue a la persona, sino al dominio, a la unidad en sí misma. Si es que alguien, por ejemplo, debe gasto común y es copropietario y vende su unidad, el nuevo dueño
va a contraer esa obligación en definitiva y va a ser quien lo va a tener que pagar. Y el hecho de que exista un título ejecutivo por medio hace que el que sea dueño de la unidad tiene que pagarlo sí o sí. O sea, como dices tú, no hay escapatoria, es un proceso que no siempre se hace el cobro judicial. eh, no siempre es necesario tampoco, pero en la medida en que se hace es bastante certero. O sea, en general los abogados no podemos asegurar un resultado porque depende de muchos factores, pero en el caso de la cobranza es muy difícil conseguir un resultado negativo, eh, básicamente porque el inmueble puede terminar con un embargo, con un remate, entonces en el fondo siempre va a existir una forma de cobrar. Pero también es como para estos efectos, es como una factura que no fue rechazada en el debido plazo por una empresa, ponte tú. Ahí, listo, eso se va a cobrar. O sea, hay que pillar a la persona y a la empresa, que debe tener probablemente una dirección, y si tiene algún tipo de activo, también se puede ir contra eso en un juicio ejecutivo, si es que el monto de la factura lo amerita, por supuesto. Claro, hay situaciones más complejas, por ejemplo, cuando hay herederos y no hay posesiones efectivas realizadas, ahí se hace un poco más complejo el cobro. En ese caso, eh, hay un trabajo anterior al cobro ejecutivo propiamente tal, y eso pasa mucho en las unidades que adeudan, por ejemplo, 15 millones, 20 millones, que lo hemos visto, y que son casos no tan fáciles de resolver. Y por lo mismo han acumulado una deuda tan grande, porque en el fondo están súper como, tienen un problema muy grave a nivel de herencia. Eh, y ese tipo de Pero, casos son un poco más complicados de cobrar, pero en general son procesos bastante simples, existiendo el título de dominio y constatando quién es el dueño, no debería haber problema para el cobro. También hay que verificar ciertas cosas antes del juicio ejecutivo, pero, eh, por ejemplo, que no exista una hipoteca respecto de la unidad, pero salvo esos casos es bastante simple. Ahora, yo estoy hablando del juicio ejecutivo, es lo mío en definitiva, pero existen otras alternativas, hay otras formas de cobro, hay otras formas prácticas también, y bueno, lo claro, vamos a ir viendo hoy día también. que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Oye, y mi última pregunta vinculada, y bueno, si alguien tiene más preguntas, o Fran, si tú tienes alguna pregunta como de la definición, es el gasto común o el deber de pagar el gasto común se extingue en algún momento, se vence, se acaba, o sea, prescribe o me va a acompañar para siempre a mi unidad, en verdad. Sí, puede haber un plazo de prescripción del juicio ejecutivo, pero eventualmente tú igual puedes cobrarlo a través de un juicio ordinario. Así que en ese sentido no, es bastante difícil y en el fondo, si la deuda va más allá de 5 años, podrías tener problemas para el cobro a través de un juicio ordinario. Eh, pero cuando hay deudas de 2, 3 años, en general no es mayor problema poder conseguir el pago. Ya, bueno, ese tip está importante porque de repente hay comunidades que dejan que se acumulen y se acumulen los años en Claro. unidades específicas, sí. Sí, no, bueno, en general, al menos en lo que hemos visto nosotros, en general no hay una deuda que va más allá de 5 años, eso es raro. Y como te digo, cuando lo hay, normalmente tiene que ver con temas de herencia y cosas así, y ahí efectivamente es más complejo. Pero claro, igual es algo que tienen que tener ojo los administradores, si es que está pasando, si es que se ha excedido un tiempo muy largo, tienen que ejecutarlo en el fondo. Perfecto. Bueno, esta fue la definición, digamos, del libro, de qué es el gasto común, cómo funciona, etc. Ahora la pregunta es, Francisca, ¿la gente te entiende cuando tienes que cobrarle y decirle, no, es que esto es un juicio ejecutivo, tiene que pagármelo sí o sí, y no, aquí es la unidad es la que me debe, no la persona, etcétera? Cuéntanos de esa parte de la historia. Es complejo la labor del administrador en términos de ejecutar la cobranza, es súper complejo por varios motivos y se complica mucho más ahora por la época en la que estamos, lógicamente. El denominador común de los propietarios morosos, ¿cierto? Es la pandemia, la falta del trabajo, qué sé yo, la escasez del recurso para poder pagar. Y no, es súper difícil. De hecho, bueno, hace
muy poquito rato antes de entrar acá con ustedes, me contactó una propietaria que no habitaba aún el departamento, una comunidad nueva, se entregaba hace un par de meses nomás, y me decía que porque ella tenía que pagar si aún no habitaba el departamento. Entonces, hay bastante desconocimiento en esos aspectos, desde cuándo comienza a regir el gasto común, desde cuándo yo tengo la obligación, ¿cierto?, de comenzar a pagar, y eso cuesta mucho, sobre todo en comunidades que son con integración social, que son quizás un poco más con personas que vienen como de sectores más vulnerables, que nunca han vivido en comunidad. Esos casos son mucho más complejos de afrontar. Sí, creo que el tips o el dato clave es no parar de cobrar, o sea, sobre todo en estos periodos, quizás por lo general nosotros dejo pasar un mes, 2 meses y ya llegamos al tercer gasto común, inmediatamente el llamado telefónico, porque la gente de esa manera entiende que también, aun en cuando estamos en esta época, hay que pagar. Yo no le puedo decir al conserje, oiga, este mes no le puedo pagar el sueldo, al mantenedor no puedo pagarle la mantención de los ascensores, o diversas obligaciones que tiene la comunidad y que hay que afrontarlas con o sin pandemia. Claro, exactamente. Oye, mencionaba ahí un tema que es interesante, que es cuando la persona recibe el departamento. Pero también imagino que se deben producir de vez en cuando estos enredos cuando un arrendatario llega a un departamento. Porque también está el tema de, pero si mi contrato parte el 1, ¿por qué tengo que estar pagando el gasto común en el fondo del mes pasado, que lo acabo de recibir ahora el 10, porque esto no va al propietario? Y ahí el administrador dice, no, yo meto esto abajo de la puerta todos los meses, quien esté adentro ese es otro tema, no lo veo yo. Sí. Entonces, ahí quiero hacer el paralelo con, o sea, quiero decir que la manera en que procedemos en Chile es un poco tonta, que en el fondo la deuda es de la unidad y por ende es como problema del dueño. Sin embargo, el que paga el gasto común normalmente es el arrendatario, quien está viviendo efectivamente ahí. En otros países, nosotros, como les decía, estamos en 4 países, 3 aparte de Chile, pero también hemos mirado otro par. Allá el pago es por parte del dueño. El arrendatario, cuando el dueño le cobra a él, le cobra arriendo, gasto común y todos los costos que puedan estar vinculados, pero es el dueño el que se hace responsable de pagarle a la administración y se evita todo este enredo de quién está dentro o no. Sí, igual, José Miguel, yo tengo casos en los que propietarios como ideales que yo les digo que arriendan sus departamentos, pero les gusta a ellos estar a cargo del pago. O en su defecto están constantemente consultando que el arrendatario está al día, si pagó el gasto común, como súper presente, como digo, el propietario ideal en estos casos, pero sí yo tengo muchos casos de propietarios que pagan ellos el gasto común aun cuando tienen la unidad en arriendo, y de esa manera se ahorran mucho más los ratos y los intereses y qué sé yo, y la cobranza. Pero imagino que ese es el caso del propietario directo, ¿no? El que trabaja con corredora, ahí la corredora. Sí, yo tengo pocos casos así con corretaje, pero la verdad es que no me ha tocado, en ese caso puntual, con un corredor tener morosidad. La verdad es que se lleva bastante ordenado. Ahí no podría contar alguna experiencia con morosidad con algún corredor. Sí recuerdo un caso, ahora que lo recordé en nuestros inicios, una comunidad que estaba como a cargo de un corredor. El dueño tampoco no tenía idea que tenía tremenda deuda de gastos comunes, el corredor nunca pagó la deuda y estaba bastante complejo, una comunidad con un gasto común un poquito elevado y eran varios meses de deuda. Ahí fue como el caso puntual con ese corredor, pero en el general no he tenido problemas con corredores. Perfecto. Oye, bueno, tienden los dueños a desligarse un poco del pago de los gastos comunes cuando tienen arrendatario. Como dice Francisca, no pasa siempre, hay copropietarios ideales en el fondo, pero en muchos casos se desligan del pago del gasto común y hay que tener presente que es su obligación. Nosotros hemos visto casos en donde, por ejemplo, hay un arrendatario que no ha pagado el gasto común y que se va. Por ejemplo, la administración no pidió salvoconducto, que no tiene que hacerlo. Y en el fondo el copropietario se queja con la administración diciendo
¿por qué no pidieron salvoconducto? Esta persona se fue y no ha pagado el gasto común. Y el tema, bueno, ahí hay un doble error y un tema un poquito más específico, quizás no tiene tanto que ver, pero uno, la comunidad no está obligada a detener a nadie, ni de exigir salvoconducto, ni nada. Es un tema que le corresponde al dueño y le corresponde a carabineros eventualmente. Eh, y en definitiva, si se va el arrendatario, en verdad el obligado era el dueño. Así que tampoco ¿Sabes qué, había Juan una... Pablo? Yo, disculpa que te interrumpa, yo Sí, está bien. igual coincido en eso, siento que muchas veces se nos carga mucho la responsabilidad a los administradores cuando ocurre lo que tú dices. Y por lo mismo, yo muchas veces, para ahorrarme esos dolores de Sí. cabeza, los conserjes saben muy bien que lo primero que deben hacer es informar o al mayordomo o informarme a mí cuando hay un arrendatario que se está mudando. Y en lo personal me gusta hacerlo porque también el propietario muchas veces lo agradece sin tener deuda de gasto común. Aquí quizás estoy hablando ya de otro tema, pero de repente es arriendos impagos, gastos básicos de la unidad que también están impagos. Entonces, de repente igual me siento un poco responsable de avisarle al propietario cuando hay un arrendatario como sospechoso mudándose y prefiero avisar. Aunque como tú Claro, dices, no es la obligación, pero sí de repente siento que prefiero hacerlo. Porque pasa eso, que el propietario reclama como una obligación en el fondo que no lo es, pero yo tengo esa opinión como de mejor avisarlo. sí, no, de todas maneras que implica un mejor servicio en el fondo. Pero también al mismo tiempo creo que es importante que los dueños tengan muy presente que la obligación es de ellos, al menos con el tema del gasto común, y que tienen que estar atentos al pago mensual. O sea, si un arrendatario se va de una unidad después de 10 meses de morosidad, por ejemplo, ahí hay un problema con el dueño también. O sea, es un dueño que debió haber tenido presente el gasto común, que debió haber estado mucho más atento y que no lo hizo. Entonces, claro, quejarse después con la administración por un tema de que no exigieron algo, por ejemplo, no sería razonable en la medida en que la obligación es de él. Ahora, claro, como dices tú, siempre es positivo dar algo más y en este caso dar aviso de que se está yendo un arrendatario como para efectos de poder hacer el cobro. Ahora lo que se puede hacer también es llamar a Carabineros y que se haga el control del salvoconducto, que tampoco sería nada, o sea, sería factible en la medida que lleguen. Ahí, Sí, sí, disculpa, Francisca, ahí para terminar de entender el tema del salvoconducto es básicamente si Carabineros fiscaliza a alguien en la calle que anda en una mudanza con un montón de cosas, tiene que pedirle algún certificado de dónde viene, digamos. Y eso es lo que emite una administración. No. El salvoconducto es un documento que lo emite la notaría. Antiguamente lo emitían en Carabineros. Y es un documento en donde consta el pago de gastos comunes y de otros servicios básicos de la unidad. Y puede ser exigido por Carabineros en la medida en que ven que existe alguna mudanza o que en el fondo se encuentran con un camión que está generando una mudanza. Pero la administración en ese caso no tiene ninguna relación. Por eso yo te digo que en estricto rigor la comunidad no tiene que involucrarse en la mudanza. No puede detener al arrendatario, no, eh, ni, ni ni menos tiene que que el entregar algún documento. conserje lo tenga ahí secuestrado, no. Claro, Oye, Pues no al mundo. claro. yo nunca he hecho ninguna mudanza con ningún salvoconducto, con nada. O sea, No, hay que hacerlo. he estado Hay- Hay que hacerlo. infringiendo la Sí. ley, pero espero que no esté viendo ningún carabinero en este momento de público porque me acaban de descubrir. Oye, la periodicidad y los plazos están, entiendo, establecidos en el reglamento de copropiedad. ¿Qué puede decir y qué no para estos efectos, Juan Pablo? Bueno, es que en general, como dices tú, el plazo está establecido en el reglamento. La ley vigente no establece nada particular respecto de eso. En general, la nueva ley, de hecho, va a establecer algunas condiciones específicas, pero eso, el único tema que me parece relevante a mí ahí tiene que ver con... no, sí, tiene Con que ver con el nada. tema perdón,
tiene que ver con el tema de que si incurriera en mora, la deuda devenga el interés máximo convencional y que no se puede generar el cobro de una multa adicional. Perfecto. Entremos en eso en un segundo para hablar de las reglas generales, pero antes, entonces, respecto a periodicidad y plazo, puede decir lo que sea. O sea, podría en el reglamento decir, una vez emitido el cobro de gasto común, el propietario tiene 12 horas para pagar. ¿Podría decir eso? Bueno, igual siempre tienes que atenerte como a la Lo lógica. estoy poniendo, sí, lo estoy poniendo en un Claro, absurdo, pero sí, me refiero a que a veces los comités o los propietarios son súper creativos para escribir cosas, entonces para entender si puedes decirlo. sí, no se regula expresamente, se dice que se indica que Perfecto. lo debe establecer el reglamento de copropiedad. Ahora, claro, como te digo, tendrías que tenerte a la lógica Sí, y eventualmente podría ser invalidado un reglamento, por ejemplo, que fuera afectatorio en los derechos de copropiedad, de propiedad al final. Pero claro, al final lo deja en manos del reglamento de copropiedad. ya, y bueno, ahí en el fondo el llamado es a no poner una regla tonta como 12 horas y sí poner algo razonable, que es como suelen estar los reglamentos, que establecen, no sé, 5 días o una semana, Claro. ese tipo de plazo. Y respecto a la periodicidad, me ha tocado ver en AIPRO que de repente nos han llegado comunidades que son eh, de no sé, como de vacaciones, donde cobran gastos comunes cada 3 meses. No hay ningún problema con eso. O sea, en la medida en que esté establecido en Ya. el reglamento, podría ser, pero dudo que esté establecido en el reglamento. Ah, En ese sí. caso. Sí, o sea, es que yo no he visto ningún reglamento, no sé si tú, Francisca, has visto algo así. Yo nunca he visto un reglamento que establezca una periodicidad distinta de la mensual. Mensual, sí, no Ya. tampoco. Bueno, No. este era un condominio o sea, no sé si condominio es la palabra, pero eran un refugio en las montañas. Entonces, claro, los dueños iban, o quienes iban 2 meses al año, digamos, para el invierno. Entonces, eran refugios de la nieve, ¿cachai? Entonces Claro. pagaban muy holgadamente. Oye, ya, las reglas generales del cobro. Ahí tú hablabas de la tasa máxima convencional. Por favor, ahonda en eso porque eso es igual enredado y a veces se incurre en error ahí al mezclar los Sí, intereses con las multas. sí, bueno, hay un tema ahí medio discutido de que la ley establece que cuando existe una mora de gasto común, se devenga el interés máximo convencional para operaciones no reajustables en dinero. Y es la tasa que el legislador, en el fondo, que la ley, la normativa establece, y no se busca establecer una tasa distinta, no se busca establecer un interés distinto. El problema es que muchos reglamentos de copropiedad, y vienen así desde las inmobiliarias, establecen una multa por morosidad. Algunos reglamentos establecen solo multa y otros establecen el interés máximo convencional además de una multa. Esa multa es muy discutible, podríamos considerar incluso que es irregular por cuanto atenta contra el espíritu del legislador en el fondo. El espíritu del legislador es establecer un máximo y ese máximo tiene como finalidad no afectar los derechos de propiedad de los copropietarios. O sea, en el fondo te castigamos por tu morosidad, establecemos un monto, este es el monto máximo. No puede ser más que eso. Entonces, el establecer una multa adicional, incluso en que esté en el reglamento, implicaría estar por sobre lo que está estableciendo el legislador en la tasa. En este caso, la ley dice, la deuda devengará el interés máximo convencional para operaciones no reajustables o el inferior que establezca el reglamento de copropiedad. O sea, la ley no dice o el superior o lo que quiera el reglamento de copropiedad. Ese es el monto o el inferior. Por tanto, el establecer una multa que lo aumente, a mi juicio, sería irregular y no sería acorde a la norma. ¿Te ha tocado ver peleas por esto? Sí, en general, bueno, muchos copropietarios no lo saben y hay muchos administradores que lo cobran igual la multa en el fondo y yo entiendo la mirada y la perspectiva del administrador que en el fondo tiene que cobrar el gasto común y que tiene que recuperar el dinero y que trata de hacerlo lo mejor posible. Ya mi perspectiva en esta conversación
Así como Francisca es la perspectiva de administración y la tuya es la perspectiva tecnológica, la mía es la legal. Y la perspectiva legal en ese sentido tiene que ser un poco más pesada, un poco más estricta. Y lo que yo puedo decir es que me parece irregular en definitiva. Ya lo ideal es no hacerlo, no debiese hacerse el cobrar una multa adicional, y si es que el reglamento lo establece, ojalá se intente modificar o se intente invalidar de alguna manera, porque no se ajustaría a la norma. Pero yo sí he visto el conflicto, hay copropietarios que lo saben y que generan la discusión con las administraciones, y claro, cuando nos preguntan a nosotros, lamentablemente tienen razón, o sea, efectivamente no se puede cobrar una multa o no se debiese cobrar una multa adicional. Tienes que responder conforme a derecho, como le gusta Claro, decir a los abogados. sí. Pero ahí, para ir en términos concretos, un administrador llega a una comunidad, esa comunidad tiene un reglamento, ese reglamento establece de interés tasa máxima convencional y además una multa fija, variable, lo que sea, pero la establece. Ahí el administrador probablemente va a hacer lo que hace todo administrador, que es decir, bueno, ok, este es el reglamento y mi trabajo es cobrar, y sí, efectivamente, esto podría ser peleado por algún copropietario, algún residente que tenga más información. Es poco probable porque en general muchos problemas se dan porque los residentes no tienen mucha información respecto a cómo funcionan los condominios, pero ahí el administrador, al hacer eso, está cayendo en algún riesgo. O sea, alguien podría después meter preso a ese administrador. Bueno, el tema es que el reglamento no es algo supremo, no es algo que pueda establecer lo que quiera. Y creo que ahí está el error de muchas comunidades y de muchas administraciones, que es considerar el reglamento como si guiara todo el proceso. El reglamento se debe atener a lo que establece la ley de copropiedad, y no puede ir más allá. Así que yo creo que un administrador que llega a una comunidad en donde se encuentra con un reglamento que es irregular, eh, bueno, podría eventualmente existir algún residente que considere que esto es irregular y que presente alguna acción en juzgado de policía local. No creo que difícilmente se constituya algún tipo de delito como administración desleal, por ejemplo, si al final el administrador está siguiendo lo que dice el reglamento de copropiedad, pero sí podría invalidarse la multa en el juzgado de policía local y sí podrían conseguir algún tipo de indemnización por ello, por ejemplo. Así que bueno, yo creo que la recomendación ahí es que el administrador sea lo más prudente posible, que ojalá revisen esa normativa, que eventualmente la traten de modificar, o como te digo, que la traten de invalidar, pero no se ajustaría mucho a lo establecido por la ley. Entonces, en el Es peor que de los casos, pasa, sorry, Fran, en el peor de los casos, ese administrador o esa comunidad va a tener que perdonarle las multas mal cobradas al residente. Y listo. Bueno, ahí surge una discusión, porque en definitiva, como te digo, al estar establecido en el reglamento, podría entenderse como una obligación, y se va a generar ese problema de qué pasa hacia atrás, por ejemplo. Pero yo siempre doy el ejemplo, lo hemos dado antes acá, un ejemplo un poco absurdo, de si el reglamento estableciera que a los morosos se les lleva la horca, y se les corta la cabeza. Bueno, puede ser, o sea, el reglamento lo podría establecer. A Fran le gustó esa idea. Sí. A Fran le gustó esa idea, sí, sí. Claro. Bueno, lo podría establecer. Puede que el notario no va a leer tu documento. Bueno, tendrías problema en el conservador de bienes raíces, pero imagínate que se les pasó en el conservador de bienes raíces, y se indicó eso. Bueno, el administrador, no porque esté escrito ahí, va a tener que cortarles la cabeza a los morosos, en el fondo. En este caso es lo mismo, es un caso un poquito menos extremo, pero no porque se establezca algo en el reglamento necesariamente tiene que aplicarse. Entonces, ahí es donde la administración tiene que ser prudente, tiene que analizarlo, tiene que revisarlo, contrastarlo con la ley, y bueno, considerar que eventualmente esto no se aplicaría y que es letra muerta porque la ley establece otra cosa. Y tiene que consultar la ARMIS. Fran, te había interrumpido. Perdón. no, quería añadir lo que Juan Pablo decía, que muchas veces no está ni siquiera en el reglamento, y por iniciativa de los mismos administradores se establecen estas multas arbitrarias, derechamente. En mi experiencia he recibido comunidades en donde se cobraba, no sé, 1.000 pesos diarios por atraso, ya al día 1 de atraso era una UF, cosas de ese estilo que no estaban ni siquiera en un reglamento. Muchas veces por acuerdos de asamblea, los comités, que muchas veces, bueno, para eso estamos en realidad,
poder asesorar a los comités y a la comunidad en general con estos temas, pero sí hay muchas multas y cosas raras que salen de iniciativas muchas veces de los administradores, entonces ahí también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto que no estando en el reglamento muchas veces se estipulan. Entonces hay que ser súper cuidadoso. Yo en lo personal y como filosofía, entre comillas, de administración, nosotros con los administradores que trabajamos en conjunto no hacemos ese tipo de cosas, solo lo que está normado, como dice Juan Pablo, en la ley, el interés que corresponda y nada más, pues. Cuesta, Claro, pero es lo que corresponde en el fondo. son las pocas herramientas que hay disponibles. Oye, quiero Exacto. recalcar algo que dijo Francisca, que es que en el fondo el administrador es el que asesora al comité. Eso lo hemos dicho en otras ocasiones en estos webinars, en algunos con Juan Pablo de testigo. Eh, el administrador es el profesional de la administración. Cuando le aparezcan estos comités que creen que saben más que ustedes o que creen que saben más que la ley de propiedad o que creen que saben de muchas cosas, No, quieren hacer cualquier cosa. pasa muchísimo. Y también aparecen copropietarios en la asamblea que se le levantan la mano y se les ocurre la genial idea de poner una multa, de condenar a la horca a los morosos, como dijo Juan Pablo. Eso. Bueno, ahí es el administrador el que tiene que decir las cosas como son. O sea, eso se puede, esto no se puede, con esto estamos incurriendo en un error, haciendo esto, después nos va a rebotar en la cara y nos van a llevar a policía local, algún copropietario que tenga la información y vamos a tener que estar arreglando cosas para atrás, vamos a tener que estar, les va a dejar los va a meter en un embrollo. Entonces, el administrador es el profesional de la administración y yo sé que es difícil porque los comités a veces no son muy sensatos, ¿cierto? Pero ustedes tienen al menos la responsabilidad de decirles, amigo, eso no. Y bueno, los que tienen el servicio legal con Armis también pueden hacer la consulta Armis, al final les voy a hablar de eso, y Juan Pablo y su equipo responden con forma de derecho, digamos, y explican que eso no se puede hacer, como para que también el administrador tenga un respaldo. Oye, antes de avanzar, quiero que contestemos preguntas, porque hay muchas, así que tenemos que ponernos las pilas y vamos con las preguntas, llegaron varias. Miguel Rojas dice, una propietaria me va a demandar porque subieron los gastos comunes. No entienden lo que es un gasto común. ¿Qué hacer con esas personas que no entienden qué hacer, qué es un gasto común? Nada. Ejecutar. Sí. En la horca. Sí. No, es que bueno, Está muy radical, Juan Pablo. sí, hoy día llegamos más intenso. No, es que es complejo, porque en el fondo hay un porcentaje de cada comunidad que no entiende, que genera ciertos problemas. Y nada, yo creo que en ese caso explicar lo mejor posible, generar comunicados, generar informes. Yo siempre recomiendo que se hagan comunicados, es súper importante para que la gente entienda lo que está pasando en una comunidad, entienda, porque, o sea, si por ejemplo el gasto común aumenta, muchas veces no se generan comunicados y se emite el gasto común, aumentó y nada. Y claro, llega la gente a reclamar o eventualmente se van generando ciertas molestias. Y lo que ayuda mucho en esas situaciones es generar un comunicado. No es una obligación, pero sirve para que la gente diga, bueno, me aumentó el gasto común porque, no sé, el explicativo. Creo que eso es positivo. Sí, y lo Perfecto. otro es que estar como súper preparado, como dice Juan Pablo, en ese sentido, porque sobre todo en estos tiempos de la pandemia que uno gasta, que el alcohol gel, que los guantes, que la mascarilla, que no sé qué, que el desinfectante, un montón de gastos que son irrenunciables, o sea, no hay forma de evadirlos. Y claro, eso como dice Juan Pablo es clave, el comunicar. Es una lata hacerlo, yo lo sé, no hay tiempo para estar comunicando todo, pero creo que sirve de alguna u otra manera como para que la gente diga, chuta, ya al menos estar preparado. Y también tratar de ser cuidadoso, quizás cobrar algunos cobros quizás un poco más altos en cuotas, ahí tratar de jugar. La verdad es que fin de mes para mí es hacer malabares con los números, porque es súper común el tema de 500 pesos extra en el gasto común y ya es un caos. Sí, totalmente. Bueno, Miguel, yo solamente quiero decir que respecto a tu demanda, que te quieren hacer, demandar es gratis, o sea, no pasa,
pasa, le ha pasado a todos, y además eso de ofrecer demanda es muy común, o sea, capaz que no pasa amenazar con nada, demanda sí. es más grave todavía. Exactamente, pues, Juan Pablo, tú Todos como... los días me amenazan. Claro, ¿cuántas veces, Juan Pablo, a tus clientes, a los administradores o a las comunidades le han dicho así como, oye, sabes que el propietario del 504 dijo que no iba a demandar y no pasa nada? Entonces, ¿sabes que yo nunca he visto una demanda contra la administración, no, contra comités, poquitas, pero en general no. En Y general no eso pasa. versus todos los avisos de demanda, Sí, la, millones. la tasa es bajísima. Bueno, Sí. Miguel es cliente de Aipro, así que Miguel, un saludo especial para ti y también para John Gallardo, que también preguntó y dice, y esta lo respondo yo, porque ustedes ya la dijeron, por eso lo respondo yo. De acuerdo a la 19.537, ¿de quién es la responsabilidad final del pago del gasto común? Del dueño de la propiedad. Sí, esa era, para sentirme que también sé cosas. Es importante enviar todos los meses las cartas de morosidad, totalmente de acuerdo con eso. Francisca, yo creo que está de acuerdo también porque es de la metodología de Me no soltar. sirve mucho los avisos de Dipro, son maravillosos. Una vez por semana al menos estoy ahí sacando la base de los morosos y mandándole avisos de deuda. Perfecto. No, pero y al rato es heavy porque a los 10 minutos y empiezan a llegar los correos de pago o espéreme hasta tal día o no sé, es como, de verdad yo lo encuentro súper efectivo. Y las cartas impresas también, porque muchas veces ahí hay algún dato en el correo que no lo tenemos, el propietario que no tiene mail, qué sé yo, y también son efectivas, al menos a mí me sirve harto. Perfecto. Y Omar dice, el administrador debe conocer la normativa y asesorar al comité en estas materias, sin duda. Sí. Pero nos quedan más preguntas. Quiero comentarles a todos los que preguntaron cosas del tipo qué hacer con los morosos permanentes en 2 meses, si se puede cortar la luz, etcétera, etcétera. Las vamos a responder un poquito más adelante, así que esas las voy a dejar pendientes. Aguántenme un segundo. El cobro a través de tribunal se hace ante policía local. Juzgado civil. Juzgado civil. Casi respondo mal ahí. Ya. Estimo que no cuesta nada avisar. Eso probablemente se refería a las mudanzas. Sí. Estamos de acuerdo, no cuesta nada avisar. Preguntan acá por qué Dipro no tiene internalizado el interés máximo convencional en el sistema. No lo sé. Probablemente algo que está en la lista de cosas por hacer. Ahí, más que comentar si te la tenemos o no, que al parecer no lo tenemos. Nuestra lista de cosas por hacer es grande, pero por sobre todo es hecha en base a lo que nos piden los administradores. Aquí hay varios administradores que probablemente no son clientes de Dipro quienes están viendo. Bueno, cuando sean clientes de Dipro, que va a ser más temprano que tarde, denle las gracias a Francisca, denle las gracias a Miguel Madrid, denle las gracias a Luis Vallejo que andaba por aquí, denle las gracias a todos los administradores que tienen harto tiempo con nosotros, porque ellos nos han pedido cosas y esas cosas las hemos incorporado. Y el Dipro que había hace 5 años, cuando partimos trabajando con Luis Vallejos, más o menos, no tenía nada de lo que tiene hoy día. Y él nos fue pidiendo cosas, etcétera. Entonces, pidan cosas, Miguel Rojas, escríbele al equipo de soporte y pídeles que incorporen el interés máximo convencional y ellos lo van a evaluar, lo van a conversar con la gente de desarrollo y eventualmente lo vamos a incorporar, así como muchísimas otras cosas. EIPRO, para cerrar, se actualiza cada 2 semanas. Entonces, quienes contrataron a EIPRO hace 2 meses ya llevan 4 mejoras en el producto. Y que no tienen cobro adicional, además. ¿Qué más tenemos? Ya, aquí hay un caso que puede ser interesante. Entonces se responde después. Sí, se responde después, lo estáis viendo ya, el de... Sí. Ya, perfecto. ¿Cuál es el interés máximo convencional? La máxima convencional por la super de bancos es de 0,6025 mensual. Es correcto, ¿cierto, Juan Pablo? Uy, temas contables no me meto mucho. Ya. Es algo así, pero se puede encontrar en la página de la superintendencia. Es como el 2,5%. Sí. A ver. Más o menos. 2,7, ahí se mueve. Pero está en la página de la super. Sí, de la CNF.
De la CNF, la Comisión para el Mercado Financiero. Eso. Ya, bueno. Denise, porfa ingresa a la página de la CMF y ahí va a estar esto explicado. ¿Qué hacer con los departamentos morosos y que no tenemos registro? Lo vamos a hablar más adelante. Ya, aquí hay una buena que podemos responder al tiro. ¿Es legal poner en los ascensores las listas de morosos? Bueno, Uy. no se puede publicar el nombre de un moroso. Eh, lo que es más discutible, o sea, eso sí que no se puede, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Lo que es más discutible es publicar las unidades morosas. Yo no lo recomiendo porque de todas maneras podría implicar alguna afectación a algún derecho fundamental, pero porque en el fondo igual estás identificando a quienes viven en la unidad en definitiva. Eh, pero eso es, no sé si Francisca tiene alguna experiencia con publicaciones de listados de morosos. Yo no recomiendo mucho la publicación en ascensores y lo que no recomiendo de ninguna manera es la publicación de los nombres. Es No, ilegal. sí, no, nombres no, unidades. No, soy re mala para hacerle mala fama a los morosos, la verdad es que no. Eh, Podría de repente publicar quizá con las unidades, pero no, creo que una sola vez. No, Lo que nunca pasa, con nombre, como dice lo que Juan pasa es Pablo, no. que, en definitiva, Es que encuentro que es un arma de doble filo. Siento, porque da pie para que el resto de los que están al día estén todo el rato ahí molestando al administrador, diciéndole, oye, ya, pues y este sigue moroso, ya, pues y este sigue moroso, y usted qué hace, para que pague. Y no, al final, no claro. sé. No, Pero y además, no sé si a alguien le creará la sensación de, oye, chuta, yo pago esto todos los meses y me quedé sin pego, estoy haciendo malabares para pagar esto, me quedé sin pego por pandemia, y hay un tipo que 6 meses, ¿no? Entonces tengo 5 meses más para Sí, atrasarme, po. es como, sí. igual hay temas prácticos. Por ejemplo, es como nada que ver, pero es como cuando vas a despedir a un trabajador como administrador eh, y no lo vas a publicar antes de despedirlo, no vas a dar el aviso y llega la gente diciendo, oye, ¿por qué despidieron a tal trabajador y no nos avisaron? Hay cosas que la idea es que no sean tan visuales, tan presentes porque generan conflicto. Ahora, eventualmente en una asamblea, por ejemplo, los residentes deberían poder ver quiénes son los morosos o qué unidades son las morosas, así como podrían ver cómo está la situación laboral en la comunidad. Entonces, es información que igual se tiene que de una u otra forma transparentar. El tema es si es que lo publicas en el fondo en el ascensor o no. A mí me parece que eso podría generar algún problema, algún conflicto que es innecesario. Pero insisto, nombres no, unidades discutibles. A mí me parece que podrían publicarse unidades pero idealmente no de una forma como con tanta exposición. Oye, además que igual es feo porque ponte tú, no sé, me invita una amiga a su departamento, voy Claro. al piso 7 y estoy en el ascensor y veo 704, 8 meses de deuda. No, Claro. pésima impresión para una reunión social. Pésima. Vas a No, una reunión a Armis, a la oficina de Armis. de lo que sea, claro, sí. Ay, la oficina de Armis morosa. Claro, claro. O la oficina del administrador, ponte tú. Claro. No, sí, podría ser contraproducente. Oye, y para cerrar la última, que esta me pareció interesante porque es igual un poco conceptual, dice Verónica Flores, algunos residentes solo pagan los gastos comunes y no las multas. ¿Qué otros recursos se puede ocupar para presionar para que las paguen? Está Bueno, buena. la multa lamentablemente no constituye gasto común y por tanto los residentes cuando pagan todos menos la multa están en lo correcto, o sea, puede ser. En ese caso la multa hay que cobrarla por otro medio, a través de policía local, por ejemplo, pero no hay muchas formas de hacer el cobro hoy día además del juzgado de policía local.
Sin embargo, el proyecto de ley y la nueva ley de copropiedad probablemente establezca la multa como parte de un nuevo concepto que es el de obligación económica. Y en ese caso sí se va a poder cobrar el pack completo, en el fondo, o sea, tanto la obligación del gasto común como todas las otras obligaciones económicas que existan, como la multa. Así que ahí tener paciencia porque la nueva ley probablemente la tengamos luego, probablemente esté incorporado ese punto. Esperemos, y con eso se va a poder cobrar. Y va a ser retroactivo, o sea, la persona que me ha pagado todos los gastos comunes, pero me debe 6 meses de multas para atrás, no es No, retroactivo. no, solo aplicable hacia adelante. Y creo también que el hecho de que se puedan cobrar las multas como obligación económica va a implicar que seamos más responsables también con la multa. O sea, que la multa esté establecida en el reglamento de copropiedad, que no establezca un monto que sea ridículo, que en el fondo cumpla con ciertos estándares normativos razonables y que permitan en el fondo hacer el cobro ejecutivo eventualmente. Pero creo que es una buena herramienta en la medida en que se hace responsablemente. Perfecto. Así Oye, que yo quiero paciencia. añadir algo cortito a eso. Al menos de la forma en la que yo lo regulo un poco, es cuando el propietario me manda su pago del gasto común, pero no me dice nada, o sea, que solo pagó, y al no clarificar, ¿cierto?, qué está pagando, yo destino el monto, si es que hay una parte de la multa, y el resto al gasto común. Ah, perfecto. Y así lo mantienen Porque moroso. hay propietarios súper claros que dicen gasto común correspondiente a X mes, qué sé yo, pero hay otros que no ponen nada. Y muchas veces tienen más deuda de más de un mes, aparte tienen una multa entre medio y pagan, no sé, po, 50 lucas y hacemos el ajuste de la multa y la diferencia del gasto común. El silencio otorga. No, es que si hay una imputación de un cobro y alguien paga un monto específico, bueno, en derecho sí el que paga mal paga dos veces. Eh, sí, en el fondo, en la medida en que se está pagando algo y hay una deuda, bueno, se imputa al monto en definitiva. Así que yo no veo problema Eso, en esa postura. sí, sí, y Perfecto. así nos da resultado para cobrar esas multas que están ahí rezagadas. Perfecto. Ahora, igual quiero usar la pregunta de Verónica para englobar todo eso en una sola idea. El gasto común es el cobro de el uso y la mantención de los espacios comunes y el personal necesario para esto, y todo lo demás no es gasto común, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de multas y esas cosas no están consideradas por todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, cuando hemos hablado de que la deuda de gasto común pertenece a la unidad y que hay cierta responsabilidad, etcétera, es respecto a la parte de gasto común. Y más adelante vamos a hablar, cuando veamos el tema de los cortes de electricidad, que son respecto a las deudas de gastos común, no las deudas de multa. Y tal como decía Verónica, una persona puede tener al día su gasto común, pero estar infinitamente atrasado en las multas, y aún así, técnicamente, no es un moroso de gasto común y no se pueden tomar las acciones mientras no esté la nueva ley de copropiedad que establezca las multas como eso que dijiste tú, Juan Pablo, una responsabilidad financiera, algo así. Obligación económica. Eso mismo, una obligación económica, casi la chunto. Una obligación económica, y ahí sí se va a poder considerar las multas como parte de cosas que deben pagarse sí o sí, etc. Avancemos, porque quedan hartos puntos y hay muchas preguntas respecto a cortar aguas calientes, luces y ahorcar vecinos. Esta parte veámosla rápido. Aquí estamos hablando de la mora. ¿Por qué se genera la mora? Aumento de gastos comunes en invierno. Primer punto, las calderas, ¿cierto? ¿Aumenta la mora en invierno, Francisca, o es más o menos pareja? Ay, aquí yo no tengo experiencia en calderas, no tengo comunidades con caldera, todas nuestras comunidades no tienen calderas. Qué afortunada. Qué Sí, afortunada. la verdad es que sí se generan un alza, pero tiene que ver con otras cosas. Mantención de techumbres antes de entrar a la temporada de invierno, aumentos quizás en el gasto de la electricidad por el cambio de horario, como cosas de ese tipo en realidad, pero en calderas, no tenemos calderas. Perfecto. Pero de que hay aumento de gastos comunes, hay. ¿Y eso Sí. vincula una mayor mora o no?
Es que sí, el invierno es como raro en todo, en todo aspecto. Sí, poco, pero sí, se genera eso como en el verano es distinto, el comportamiento de pago. Sí, yo curiosamente lo que he visto, digamos los números en EIPRO, es que en enero y en febrero hay menos pagos de gastos comunes, probablemente porque hay más gente de vacaciones. Entonces ahí también quiero hacer el link con el segundo punto, que habla de las segundas viviendas. ¿Cómo se comporta la mora de las segundas viviendas? No sé si Juan Pablo, ¿te ha tocado asesorar a alguien en esta materia? O si Francisca, ustedes están... Y un saludo para John Gallardo, que decía que era administrador de hace 4 años con EIPRO haciendo patria en regiones. Francisca Ah, y Salcova están también haciendo patria y llevando EIPRO a las regiones eso, de Rancagua. Rancagua, Oye, pero eso, Rancagüita. segundas viviendas. ¿Han visto algo así? Ahí. Bueno, yo he visto mayor morosidad. Sí, segundas viviendas hemos visto un aumento en la morosidad, o que tienen más morosidad de lo normal, porque constituye una segunda vivienda en definitiva y en el fondo la gente no está tan atenta al pago mensual. Y también hemos visto mucha morosidad en comunidades muy antiguas, comunidades que tienen 50, 60 años, tienen normalmente morosidad arrastrada en el tiempo o van generando mucha morosidad. Tiene mucho que ver con el tipo de copropietario que vive en la comunidad, que en general es tercera edad. Entonces, en el fondo hay gente que vivió ahí toda su vida, llega a cierta etapa de tercera edad, eh, disminuyen sus ingresos, jubilación, y empiezan a generar morosidad de gasto común. Eso es algo que hemos visto. Son como las dos situaciones específicas en donde vemos bastante morosidad, segundas viviendas y comunidades muy antiguas. Perfecto. Bueno, Miguel Rojas comenta que él en Viña tiene muchas segundas viviendas y alta morosidad, así que también hay cierto nivel de vínculo ahí parece. Qué complejo, Oye, porque recuperar, si no, si tenemos, ¿qué herramientas? El corte de luz, ¿qué importa si le cortamos la luz al propietario si no está ahí? Es como difícil el recuperar esas deudas. claro, claro, y probablemente algún cálculo así también hacía este administrador que, como te decía, administraba refugio no sé, en La Par o algo así, que también decía, imagino, mejor lo cobro trimestral si es tanto show hacer que me paguen personas que no están en estas casas nunca, así como 2 veces al Mm. año y máximo. Eh, en fin, me gustaría que saltemos un par de puntos a los problemas económicos en el contexto actual. Como, bueno, en el IPRO lo vimos, o sea, aumentó mucho la mora en las comunidades por esto. De hecho, siempre vamos al programa de Aníbal, hablemos de Coropiedad, Aníbal Ahumada, eh, hombre de condominios de hace mucho tiempo, y estamos ahí comentando de esa alza en las moras. Pero me gustaría escuchar, Francisca, ¿cómo te ha ido a ti con esto? O sea, ¿cómo te ha ido con el manejo de la excusa ahora? Porque ahora las excusas son más dramáticas que antes. Antes era así como, no, sabe que se me olvidó. Ahora puede ser, no, Sí, sabe que toda mi familia está con COVID. No estamos trabajando sí. hace 2 meses. No, ha sido difícil, lo comenté al inicio, el común denominador en estos casos es la pandemia, o sea, la pérdida del trabajo, todo, o sea, ha sido súper, súper complejo, pero creo que se ha podido llevar de buena forma. En casos incluso en deudas antes de la pandemia, hay personas que han podido regularizar, hemos estado como full con ofreciendo, por ejemplo, compromisos de pago, que son como, que bueno, que está ahí en el punto más abajo, en donde la gente dice, bueno, pucha, quizás no puedo pagar todo, pago una parte, pagar el otro de aquí en 2 meses más, cosas de ese tipo, pero definitivamente en este tiempo hay que estar muy, muy encima de la morosidad, muy encima, no hay que perderle de vista por lo que yo decía al inicio, que la comunidad sigue con sus obligaciones, sigue pagando sueldos, sigue pagando mantenciones, sigue pagando un montón de cosas que no hay forma de evadir, entonces es complejo. Pero, insisto, con compromisos de pago, siendo bien catete con el tema, hemos conseguido, bueno, hemos hecho
incluso situaciones de acompañamiento a algunas familias de comunidades que tienen integración social. Hemos hecho todo esto de ayudarlos con organizaciones o entidades comunales para que puedan postular a los beneficios del gobierno, ayudarlos a sacar su 10%, o sea, hemos hecho de todo para poder recuperar deuda. Tengo la impresión de que el trabajo en Salcoa se ha hecho bastante más difícil ahora, o sea, están cumpliendo un rol, básicamente un rol social hasta cierto punto, De apoyando hecho, en esas gestiones. sí, definitivamente lo que estoy diciendo es real. Hemos hecho gestiones con el municipio para que envíe personal a una comunidad a estar todo el día instalados con computadores ayudando a la gente a postular a los beneficios, a qué bono pueden postular. O sea, a ese nivel hemos llegado para que la morosidad no suba. Ha sido súper complejo, pero insisto, se ha llevado de buena forma la morosidad hoy día en las comunidades que yo tengo, al menos a mi cargo, 14%, 17%, no superan el 20% de morosos. Insisto que se ha llevado bien, pero porque se ha hecho una pega impresionante detrás para poder sacarlo adelante. Perfecto, sí, no. Difícil, nosotros llegar, perdón, el, la morosidad promedio hasta cerca del 30%, así que no se te haya pasado el 20%, creo que igual es importante, o sea, hay un buen trabajo ahí. Vinculado a esto, Juan Pablo. Sí, quería hacer como un comentario. Bueno, es compleja la situación cuando uno va viendo los casos caso a caso, valga la redundancia. En general tendemos a ver la cifra, tanto como administradores y como plataforma en el fondo. Y bueno, nosotros como abogados sin alma somos al final el martillo del administrador, porque el que envía la carta de cobranza extrajudicial, el que ejecuta la cobranza judicial en el fondo, y eso eh, puede verse un poco feo, pero hay que tener presente que la comunidad no es como un diablo que quiere lucrar con la gente, sino que cuando existe morosidad de gasto común, los que se ven afectados son los mismos copropietarios, tanto en la prestación de todos los servicios que tiene la comunidad, como en eventuales accidentes que pueden ocurrir por falta de mantenimiento, etcétera, como por temas higiénicos. Entonces, también creo que, sobre todo en la tele, en los últimos meses y en los últimos años, se ha mostrado a las comunidades como si fueran, o a los administradores como si fueran malos, malignos en el fondo, porque están cobrando el gasto común. Pero claro, al final los que se ven afectados son los otros copropietarios que están pagando su gasto común y ellos y los mismos morosos al ver una disminución de los servicios en la comunidad que probablemente terminan quejándose por ese problema en los servicios. Entonces, no sé, creo que hay que tenerlo presente igual, que no todo es blanco-negro, sino que hay variaciones también ahí en el asunto. Perfecto. Oye, Juan Pablo, vinculado a esto mismo, hubo una iniciativa de un diputado cuyo nombre no recuerdo, pero seguro tú lo tienes claro, para disminuir los gastos comunes. Esa iniciativa, por suerte, no prosperó. Bueno, eso es como el spoiler. Me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Sí, bueno, me gusta a mí, me gusta este tema, porque es un caso bien divertido. Es del diputado Durán, creo. No, es el diputado Durán, pero no me acuerdo el nombre. Mira, les voy a leer, no sé si todos tienen constancia constancia. Si a todos les consta este caso, pero bueno, es el boletín 13381-14, por si lo quieren ver en la página web del Senado. Indica que es un proyecto de ley que indica que deberá rebajarse el valor de los gastos comunes ordinarios en proporción a los bienes de dominio común que se encuentran cerrados debido a medidas preventivas y de mitigación para contener el COVID-19 durante el periodo de emergencia sanitaria del país. El administrador del condominio deberá comunicar a los copropietarios la rebaja proporcional que se efectuará, lo cual también deberá constar en el aviso de cobro correspondiente. Lo voy a explicar. En el fondo lo que está planteando el diputado es que la comunidad deberá bajar el costo del gasto común de aquellos espacios comunes que no se estén utilizando. Y bueno, creo que el chiste se cuenta solo. O sea,
el gasto común, y creo y creo que este caso demuestra lo poco que se conoce la ley de copropiedad y lo mucho que se ignora cómo funcionan las comunidades. Y que nos pasa mucho con los copropietarios, con los arrendatarios, que en el fondo no entienden la dinámica. Y claro, este caso es bien ridículo, porque en el fondo están planteando que hay que bajar el gasto común. ¿Cómo? O sea, el gasto común es lo que es, y si es que hay menos, si es que hay menos mantenciones o menos cuidado en un área específica, el gasto común va a bajar, y baja, si es que es así en el fondo. Entonces, bueno, no sé qué opinas tú, Francisca, de la propuesta. Obviamente, como dice José Miguel, no prosperó. Lo puse como ejemplo también como un poco como les decía, de lo poco que se conoce la norma y de, bueno, estas leyes que surgen de repente que no tienen mucho sentido. No, o sea, por suerte que no prosperó, porque imagínate, no sé, las piscinas se mantuvieron cerradas o se mantienen cerradas por toda esta situación pandémica, pero no puedo dejar de mantener la piscina porque está cerrada, o sea, o la piscina se me pone verde con un foco fatal de infección, o la vacío y viene un temblor y me daña la estructura en la piscina, o sea o sea, no tiene ninguna lógica, no, por Sí, ningún lado cabe hacer algo así. No. y si dejaras de mantenerla, por alguna razón, imaginemos otro ejemplo, no sé, un árbol que hay que mantenerlo, podarlo, y bueno, no lo vas a podar porque nadie lo ve, bueno, va a disminuir el gasto común. O sea, en el fondo, en la medida que no hagas algo, va a bajar el gasto común igual. No hay que hacer una ley al respecto. Ese es como Claro, y imagínate, va en desmedro también del equipamiento de la comunidad, como insisto con el ejemplo de la piscina, más allá del ejemplo que di, pero imagínate el equipamiento como tal, la sala de bomba de la piscina, todo el equipamiento de la piscina como tal, si no lo mantengo, no sé, quizás en un año con qué sorpresa me encuentro y en realidad el costo me sube el doble, el triple, y la comunidad me tira la horca. No. Bueno, No este sentido. fue uno de los casos, bueno, en pandemia nadie sabía muy bien qué hacer. Y ahí le doy el favor al diputado. O sea, eh, todos en el fondo tuvimos que interpretar normas, tuvimos que revisar cosas que no habíamos revisado. La pandemia ha sido difícil para todos, para los administradores también, por supuesto. Y muchas veces se tomaron decisiones que no necesariamente era lo más correcto. Nosotros, de hecho, fuimos variando criterios mientras avanzaba la pandemia en algunas cosas, porque las circunstancias iban variando, porque habían respuestas del gobierno que contradecían cosas. Fue complejo. Entonces, entiendo en el fondo como el interés por tratar de regular algo que solucione el problema de la gente. Lamentablemente, en este caso, no tiene ningún sentido y fue eliminada el proyecto de ley fue eliminado de esa forma. O sea, hay un mensaje indicando que en el fondo es una propuesta que no tiene ningún sentido. ¿Fue eliminado o quedó abandonado simplemente? No, hay un informe que desecha el proyecto y quedó archivado. Porque también está el proyecto de Winter, del diputado Gonzalo Winter, que también, bueno, también tuvo mucho, tuvo mucha, no le gustó a los administradores, sí, polémica. Ahí el CGI y Agacech hablaron o le hicieron patente la problemática que generaba esta iniciativa a Gonzalo. Y entiendo que ese proyecto no murió, pero sí que quedó abandonado. Y que Gonzalo dijo así como ya tienen toda la razón, lo voy a dejar tirado. Sí, el de Winter está vigente, pero no se está tramitando. A diferencia del diputado Durán, que les comentaba, que está archivado, se archivó. Ya, y si nadie lo toma y nadie dice, oye, tramitémoslo, va a quedar ahí. No, y va a quedar ahí de todas maneras el de Winter, es el de restringir la facultad del administrador para cortar el suministro eléctrico. Claro. Eh, y claro, está pauseado, no dudo que avance, ya, o sea, No. de aquí a que se apruebe, La pasarían. única persona que creería que eso es buena idea y que lo echaría a andar después de tener todo ese feedback es, no sé, Pamela Giles. Es la única persona que imagino así como diciendo, no, si esto es buena idea. Pero bueno, política aparte. Vamos al punto que todos querían escuchar. ¿Cómo combatir la morosidad? Tenemos algunas cosas que podrían ser consideradas como medidas correctivas. En el fondo,
tengo mora, vamos contra la mora, y también medidas preventivas, que son, la gente me tiene que pagar, hagamos todo lo posible para que me paguen en tiempo y forma. En primer lugar, tenemos lo que hemos hablado hasta ahora, la tasa de interés o multas por atraso, que eventualmente se van a ser consideradas obligaciones económicas cuando aparezca la nueva ley de copropiedad. ¿Es esta una herramienta óptima para pelear contra la morosidad, Francisca? La gente, cuando tú le dices, oye, es que el interés es tanto, dice, ah, sí, tienes toda la razón, te voy a pagar el tiro, o no. No tanto, la verdad. No, Ya. no, porque el interés, la tasa igual es poquito, a no ser que estemos ahí, como decía Juan Pablo, con esas prácticas no muy buenas de cobrar un poco más y las multas, quizás puede tener un efecto, un impacto mayor, pero siento que el interés no afecta mucho, además que muchas comunidades, ahí leí algo en el chat, que muchas comunidades decidieron, por ejemplo, o lo implementaron, no cobrar intereses durante el tiempo de la pandemia. Estaban cobrando solo el gasto común sin ningún interés para quienes estaban como atrasados. En una comunidad que yo tengo también se hizo así. Entonces, no creo que ayude mucho, la verdad, a no ser que sea, como decía, un interés mayor, una tasa más alta. Perfecto. Oye, y tampoco te sirven como herramienta de negociación para a la hora de repactar deudas en cuotas, así el tipo, lleguemos a un acuerdo, pagan en 3 cuotas y te perdono los intereses, una cosa así. Sí, eso sí, Ya. ahí sirve harto la negociación. Recuerdo haber tomado una comunidad el año pasado con una morosidad muy alta, antes de la pandemia, y regularizamos a todos con esos famosos compromisos de pago que yo mencionaba, descontando los intereses con un abono, un pie inicial, ¿cierto? Que permitía la diferencia cargarla en un cobro individual en su colilla junto con el gasto común del mes en curso. Y no, fue muy efectivo ese mecanismo para recuperar mucha deuda. Había una morosidad súper alta del 40% en esa comunidad, era muy alta, y no estábamos en tiempos de pandemia. Podríamos decir entonces, así como para resumir la idea, que tu opinión sería que las tasas de interés o las multas no son un buen garrote, pero sí son una buena manzana a la hora de negociar deudas acumuladas, por así decirlo. Sí, sí, claro, de repente 6 meses de morosidad, no sé, pues acumulan 25, 30 mil pesos en intereses y ya dándole el descuento de eso, ya la gente accede y dice, ya, bueno, sí, pago de esta forma, pero siempre hay que Que no dar, se van a pero ir acostumbren tampoco, tirando claro, que no del se van a... hilito, sí, es como clave el de repente decir, no sé, a ver, una deuda de 100 mil pesos, ya, deme 30 y lo otro en 2 cuotas. Pucha, no, deme 3, ya, 3. Deudas quizás más grandes, de repente 4, no, pucha, deme 6, no, 5. Y ahí hay que, no, sí, hay que hacerlas todas. Sí. Oye, corte de Mientras suministro menos eléctrico. tiempo pase, antes tengo la plata, el retorno de esa deuda. Oye, un dato, el proyecto de ley también establecería, regularía un poco el tema de los convenios de pago. La ley actual no lo establece como tal, o sea, en el fondo se hace en la práctica, pero no está establecido cuál es el procedimiento, cómo se hace, etcétera. El proyecto de ley de la nueva copropiedad sí establecería una figura de convenio de pago regularizada, que tiene que cumplir ciertos puntos específicos, tiene que ser aprobada por el comité, es un máximo de 12 cuotas consecutivas con vencimiento mensual y el monto de la primera cuota debe ser no inferior al 30% del total de la deuda, el pago al Perfecto. momento de la suscripción del convenio. Esas son como las bases de estos convenios de pago que estarían teniendo vigencia una vez que se apruebe la nueva ley, como Oye, dato. quiero eso sí, darle un pequeño contexto a la gente, porque de repente hay algunos administradores o gente que se está metiendo al mundo de la administración, o de repente hay comités, o de repente incluso hay Sí. propietarios que quieren aprender cosas. Entonces, un breve contexto: la repactación de deudas en cuotas o los convenios de pago o no sé, el acuerdo, como quieran llamarle, es básicamente lo siguiente: una unidad debe muchos meses de gasto común, además de los intereses y las multas que eso haya podido generar, y
o llega él de mutuo propio, o la administración lo contacta, o lo que sea, y le dice, ¿sabe qué, amigo? Usted nos debe, no sé, 500 lucas de gastos comunes más otro lote de deudas. Le propongo que lo regularice y me lo pague en 3 cuotas. Y él, como dice Francisca, va a decir, no, mejor 6. Y ahí ustedes le van a decir, ya, ok, dejémoslo en 4. Y se establece cierta cantidad de cuotas. Antiguamente se pedía dejarlo como cheque. Ahora no sé si será tan razonable el cheque, porque nadie está usando cheque, pero en el fondo se repactan las cuotas. Y hay un pequeño caramelo, como por ejemplo descontar parte de los intereses o las multas. No es razonable descontar la deuda de gasto común, porque la deuda de gasto común en el fondo son gastos que se hicieron, entonces no pueden recaudar en principio menos de lo que gastaron, pero sí este extra que son los intereses o las multas, ¿ya? Y claro, eso es súper común en las comunidades, pero es un pelín desordenado, ¿cierto? La plata no necesariamente se va manejando de manera correcta, cuando la recibe el administrador la mete en cualquier fondo, etc. En el caso de IPRO, hay mecanismos para trabajar con estos convenios de pago. Entonces está, digamos, la funcionalidad para ayudar al administrador a mantener ese recaudo, porque en paralelo a estas deudas atrasadas y repactadas en cuotas, tienen que estar cobrando a esa unidad sus gastos comunes morosos. Entonces, igual como que se puede tender a enredar la cosa. Entonces, al menos nosotros ayudamos un poco a ordenar eso. Y lo que comenta Juan Pablo es que todo eso, que hoy día supera el criterio o a falta de criterio, ahora la ley de copropiedad nueva, que esperemos salga pronto, va a ordenarle un pelito. ¿Ese es el contexto, el resumen? ¿Sí? Perfecto, no se me queda nada, Juan Pablo. No, impecable. Impecable. Oye, corte de suministro eléctrico, eso es lo que nos preguntaban hace rato. ¿Cuándo se puede cortar la luz? ¿En qué caso no se puede cortar la luz? ¿Y qué más se puede cortar aparte de la luz? Bueno, esta pregunta nos llega, yo creo, todos los días o día por medio. Si es que se puede cortar la luz o no. Sí se puede cortar la luz, todavía se puede cortar la luz o el suministro eléctrico. A ver, voy a explicar la situación. Surgió durante la pandemia, surgieron dos proyectos de ley. Sorry, explica cómo funcionaba fuera del contexto de pandemia. ¿Cómo se regula el corte de suministro eléctrico? Y después el tema de la pandemia. Sí. Bueno, la ley de copropiedad establece que la comunidad, en caso de morosidades que sean de 3 o más meses, continuos o discontinuos, la ley indica, lo voy a leer expresamente, dice, si el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso de dicho servicio, las empresas que lo suministren, en él, por ejemplo, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del comité de administración, deberán suspender el servicio que proporcionen aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren en la misma situación descrita en ese sentido. O sea, en el fondo, es el corte de suministro eléctrico para aquellas unidades que se encuentren morosas en 3 gastos comunes continuos o discontinuos o más. Y bueno, está regulado expresamente en la ley. De 3 en adelante. Aquí sí. Miguel preguntaba qué hacer con los morosos permanentes en 2 meses. Nada, cobrarle harto y al tercer mes cortarle la luz. Claro. Y bueno, ese es como el contexto base en el fondo. Y bueno, durante la pandemia obviamente surgieron muchas voces diciendo que el gasto común no se estaba pudiendo pagar, etcétera, y que había que proteger o respaldar a la gente. Yo insisto, a mí me parece discutible porque, como les decía, los que se ven afectados son los mismos copropietarios de la misma comunidad, pero entiendo también de dónde vienen. En el fondo entiendo que la idea es disminuir los gastos de la gente. El problema es que no obligaría al resto. Bueno, sea como sea, surgieron 2 leyes o 2 proyectos de ley distintos. Uno es un proyecto que prohíbe el corte de suministro eléctrico para morosidades por suministro eléctrico. O sea, si yo debo la luz, si yo no le he pagado mi cuenta de luz a Enel no me puede cortar la luz, ¿ya? Esa es una ley que no solo se presentó, sino que se aprobó y se promulgó. Por tanto, actualmente no me pueden cortar la luz si es que debo la luz, básicamente. Surgió al mismo tiempo otra ley en donde se prohíbe o donde se buscaba prohibir la facultad del administrador de efectuar o de requerir el corte de suministro eléctrico.
que es algo que sí nos importa en el fondo, que sí tiene que ver con todos los temas de administración. Esa ley no se aprobó, no se promulgó y quedó en el aire, en el fondo. O sea, quedó ahí durmiendo en Esa es discusión. la del diputado Winter. Es la del diputado Winter. ¿Cuál es el problema? Mucha gente, incluso las mismas empresas que prestan el suministro eléctrico, se confunden y piensan que no pueden cortar el suministro eléctrico o que no se puede cortar el suministro eléctrico a unidades que se encuentren morosas en el gasto común. Pero el tema del gasto común no tiene nada que ver con el suministro eléctrico propiamente tal. Así que actualmente sí es posible efectuar el corte de suministro eléctrico, no hay ninguna ley que lo prohíba, hay solo una ley que está en discusión, y si se aprueba o no esa ley, bueno, hay que estar atentos, tienen que estar atentos a IPRO, a ARMIS, porque se va a informar en el fondo en caso de que sea así, pero por hoy no está aprobada y se puede seguir ejecutando el corte de suministro eléctrico a unidades que se encuentren morosas en 3 o más meses de gastos comunes. Perfecto. Oye, preguntan sobre el mecanismo. ¿Cómo se corta la luz? Y preguntan si se puede poner una mordaza, no tengo idea de qué es eso, de corte de luz al medidor directamente. ¿Será algún dispositivo para cortar la luz? No tengo idea. ¿Se puede o no se puede? Bueno, es un tema discutible el cómo se hace el corte de suministro. Lo que sabemos con certeza es que el corte se requiere a la empresa que presta el suministro eléctrico, y lo que se discute es si es que el administrador puede ejecutar el corte directo o no. Yo personalmente, y esto es una opinión personal y de mi estudio jurídico, considero que el administrador sí puede ejecutar el corte directamente, principalmente porque en la historia de la ley se indica que el corte directo, en la historia de la ley se indica que el requerimiento a las empresas que prestan el suministro es excepcional. No sé si estoy hablando en chino, pero en el fondo el requerir a la empresa que corte el suministro eléctrico, la ley en la discusión se planteaba como una excepción, como una situación rara. Y eso era específicamente para las comunidades que son viviendas sociales y que tienen un solo panel y que en el fondo no tenían la posibilidad de cortar por unidad específica. Entonces, en la discusión de los diputados, cuando estaban como planteando este tema en las comisiones, decían no. Como hay comunidades que tienen un solo panel, vamos a añadir la posibilidad de requerir el corte de suministro eléctrico, dejando por defecto la posibilidad de ejecutar el corte directo. Entonces, mi opinión personal, y no hay jurisprudencia que la contradiga, según lo que hemos visto, sería que el corte se puede ejecutar directamente y que se puede requerir también a la empresa que presta el suministro. Pero insisto, igual es algo discutible, hay gente que considera que no, y es válida también esa postura. Claro, yo he escuchado la postura de que solamente en el caso de que exista en la comunidad algo entre el medidor y el departamento, ahí se puede cortar la luz, algún tipo de switch o algo así, porque el medidor en ningún caso se puede tocar, no se puede ir y modificar un medidor con algo. No sé si ese dispositivo que nos describe Miguel se le pone al medidor o se pone entre medio o qué será. Yo quisiera añadir lo que Juan Pablo estaba comentando respecto a la historia de la ley cuando se estaba discutiendo. Efectivamente, ahí hay una discusión que se genera por lo mismo que estaba comentando Juan Pablo, que en el fondo era como excepcional la petición a la empresa que suministra el servicio eléctrico, porque claro, se recordaba, ¿cierto?, que muchos condominios carecían de medidores individuales por unidad. Entonces, bajo esa premisa, o el espíritu de la ley, por lo que se entiende de eso, es que excepcionalmente se debe pedir el corte a la empresa Enel o CGE, quien corresponda en este caso, pero yo coincido con Juan Pablo en que creo que el administrador, teniendo los mecanismos disponibles para efectuar el corte, tenemos que hacerlo, o sea... y lo mismo que decía Juan Pablo, hemos buscado mucho acá con todos los administradores que trabajamos, mucha información, jurisprudencia al respecto, que no existe como tal, de alguien o de algún tribunal o algún juzgado policial local que haya dicho, oye, no, en realidad no puede cortar el administrador.
algún pronunciamiento al respecto. Entonces, bajo esa información, considero que el administrador está en sus facultades, o sea, la ley lo faculta para hacerlo. Y como dice Juan Pablo, es cierto también que las empresas suministradoras se confundieron con la ley que impide el corte por morosidad del pago de la electricidad con la morosidad del pago del gasto común. Sí, de hecho aquí Capicán SPA nos cuenta que fueron la semana pasada a las oficinas de Enel, en el centro, esas que se les quemó la escalera hace 2 años, a entregar el listado de morosos para corte de energía eléctrica y les manifestaron que no lo podían hacer mientras estuvieran en estado de excepción constitucional. Eso es un error, según nos comenta Juan Pablo. Sí, es un error, bueno, clásica. No, un error también porque la gente, los mismos residentes y propietarios se toman mucho de ese argumento para que los administradores no cortemos la luz a ellos. El proyecto de ley también, que fue muy popular, difundido en todos los medios de televisión, etcétera, la gente estaba informada y decía, no, hay una ley, no me puede cortar la luz, y se tomaba mucho de ese argumento para impedir el corte por las deudas. Perfecto. Sí, no, de todas maneras. Bueno, lamentablemente hay que siempre ir a la base, siempre hay que ir a la ley para todos los efectos. Me ha pasado que hay gente que dice, no, es que en Enel dicen que no se puede, porque la ley dice que no se puede. Y bueno, la gente de Enel no necesariamente sabe. A lo mejor te tocó un funcionario que le explicaron mal, que lo entendió mal. A lo mejor hay una rama de la empresa que piensa que se hace de una u otra forma. Entonces la idea por eso es ojalá ir con normativa en mano y explicarle a los trabajadores o a los funcionarios. Ellos no necesariamente saben cómo funciona, pero están en un error. O sea, ese caso en el que comentas tú, José Miguel, es un error directamente. No lo comento yo, lo comenta Capicán SPA. Un saludo para ellos. Yo tengo la impresión de que en ese caso es recomendable tener los servicios de un abogado como el estudio Armis. Ahí les vamos a contar algo al final de este evento. De todas maneras, quiero señalar que yo puedo entender que los propietarios y los residentes no tengan idea de lo que están hablando, porque en general pasa. Pero que no lo sepa la empresa que tiene que accionar con eso, igual es como, no sé, malo, o sea, no, es ridículo, o sea, que ellos no sepan cómo se procede o si pueden o no proceder. En fin. Juan Pablo, ¿qué sugieres en estos casos? Por ejemplo, hay comunidades de casas que los medidores están afuera de la casa. No hay un mecanismo de control para que el administrador, ¿cierto? Como en los edificios, donde los medidores están en una cámara eléctrica, en un chaf con llave, que tiene acceso a la administración. CGE, en este caso, que es la empresa que suministra a esa comunidad, ha negado en reiterada oportunidad el corte por esta misma razón, por el estado de excepción y la famosa ley que les prohíbe a ellos cortar. ¿Qué sugieres en estos casos? Ir como hay comunidades de casas que tienen morosidades tremendas por esto mismo, porque no se ha podido cortar la luz, no se ha podido hacer nada para recuperar deuda. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué acción se podría hacer a la empresa suministradora con algo, una herramienta legal, algo que los obligue a cortar la luz? Yo creo que hay dos vías distintas. Una tiene que ver con lo judicial, que obviamente siempre es lo que hay que dejar como para la última instancia, y que podría ser, bueno, habría que darle una vuelta, pero quizás podría ser alguna acción de protección, por ejemplo, por afectación al derecho a la propiedad, en la medida en que la negativa de la empresa produce un efecto o no permite recaudar el gasto común de manera correcta y por tanto genera un perjuicio de la propiedad de la comunidad. Creo que podría configurarse algo así. Ya habría que darle una vuelta, pero las personas jurídicas pueden accionar por afectación de derechos, así que podría hacerse algo de ese tipo. Y otra forma ya sería algo un poco más práctico, que es configurar un sistema propio de control. La misma ley dice en la medida en que la comunidad no cuenta con sistemas propios de control, o sea, si se establece el sistema, se podría. Ahora yo ahí desconozco
el tema desde una perspectiva técnica, y sería bueno, José Miguel, que realmente se discutiera este tema con alguien que se maneje más desde de un punto de vista técnico, para la instalación de sistemas propios de control. Yo no sé cómo se hace, pero sé que normativamente sería válido en el fondo y podrían ejecutar el corte de manera directa. Esas son como las vías que veo. Ahora pueden haber más, podría haber alguna acción de indemnización de perjuicios contra la empresa que se niega, por ejemplo, a hacer el corte. Eso. Súper. No, estás en mute. Ups. Le había preguntado qué más se podía cortar aparte del suministro eléctrico, porque está el tema del agua caliente, del agua en general. ¿Se pueden cortar esos servicios en el fondo? Mira, la ley indica expresamente la posibilidad de cortar el suministro eléctrico por una razón. O sea, en el fondo establece cuál es la afectación a la propiedad que se puede generar. La propiedad solo puede ser afectada en virtud de una ley. En este caso es la ley la que establece una limitación en el fondo. La ley no establece otra limitación y no dice el corte de suministro eléctrico o lo que diga el reglamento de copropiedad. Por tanto, lo único que se puede cortar es el suministro eléctrico. Si el reglamento de copropiedad establece que se puede cortar la luz, que se puede cortar el agua caliente, el agua helada, etcétera, todo ese tipo de cortes de suministros adicionales, a mi juicio, serían irregulares, ¿ya? Porque la ley, en el fondo, de nuevo, el espíritu de la ley es limitar de una forma específica y por eso lo regula expresamente y no da espacio al reglamento. Y de nuevo también la nueva ley, el proyecto de ley, establecería algunos elementos adicionales. No solo se va a poder cortar la luz, sino que se va a poder cortar temas de telecomunicaciones, por ejemplo, el cable, etc. Así que también se van a añadir algunos servicios adicionales, pero se va a poder elegir uno solo. O sea, te corto el cable, por ejemplo, o te corto la luz. Aunque bueno, si te cortan la luz, te cortan el cable. Pero en el fondo se van a establecer medidas adicionales que también pueden servir como para ir disminuyendo la morosidad eventualmente. Perfecto. Finalmente, una pregunta que había por ahí, ¿qué pasa con los electrodependientes? Ese punto es importante. Sí, bueno, tiene que haber un registro de los electrodependientes. Es importante si es que existen, que se informe a la administración como a efectos del corte de suministro eléctrico, pero eso no dice que no se pueda hacer el corte. O sea, la misma ley dice, si el condominio no dispusiera de sistemas propios, tiene que requerirlo. O sea, que si dispone de sistemas propios, puede hacer el corte de suministro. Y por lógica, si es que hay alguien que es electrodependiente y la ley te está diciendo que si dispones de sistemas puedes cortarlo, entonces es factible. O sea, en el fondo, el hecho de que hayan electrodependientes no dice que tú no puedas cortar el suministro. Lo que dice es que la comunidad tiene que estar informada de que exista un electrodependiente y para eso es importante que exista un registro de copropietarios, que la comunidad en el fondo haga ciertos catastros, ciertos análisis y que la gente informe también cuando tenga algún problema de ese tipo. Y también que ojalá, pese a que la ley no lo establece, se dé aviso del corte de suministro, porque en el fondo no hay como un mecanismo de aviso. ¿Ya? No, la ley no dice si vas a cortar la luz tienes que avisar. Pese a que algunos juzgados de policía local consideran que sí, en verdad no. Pero es positivo que se haga, porque en el fondo, claro, puede haber alguien que, no sé, quizás no solo un electrodependiente, quizás tienes a alguien con cáncer o con algún problema en el domicilio y le vas a cortar la luz y le vas a generar un perjuicio. Entonces, ahí es importante estar al tanto de qué es lo que está pasando en las unidades y generar el comunicado pertinente para que la gente al menos pueda reaccionar pagando o comunicando una situación de urgencia. Perfecto. Ahí quiero vincularlo con una pregunta de nuestro queridísimo Luis Vallejos, que dice, si el administrador va y corta, probablemente en este tipo de casos, y después es demandado, ¿quién responde? El administrador, por supuesto, claro, pero el tema es que, o sea, bueno, responde eventualmente la comunidad y también el administrador, pero insisto, no, el hecho de que existan electrodependientes no dice que no puedas cortar la luz, o sea, como regla general. Lo que pasa es que Luis Vallejo, él está en la postura contraria. Él considera que
que la comunidad no puede ejecutar el corte directo. Pero yo no considero que el argumento, pucha, que lata que no lo tengamos acá como para discutirlo, pero yo considero ¿Lo sumamos? No. yo considero que no sería válido el argumento del electrodependiente, porque la ley ya dice que si tienes sistemas propios de control puedes cortar. Entonces, si la ley te dice que puedes cortar y hay electrodependientes, bueno, tienes que estar informado de eso, tienes que informarte, comunicarlo, etc. Pero no sería un argumento para decir que no puedes cortar el suministro eléctrico, porque la ley dice que puedes cortar el suministro eléctrico cuando tienes sistemas propios de control. La discusión es cuáles son los medios propios de control, pero eso es otra cosa. Claro, que esa es es donde también Luis Vallejo pone, claro. pone un punto, y yo eso es discutible. Tiendo a estar un poco de acuerdo con él, que en el fondo tú no te puedes meter con el medidor, y si tienes algo entre medio o tienes alguna manera, ahí sí puedes cortar la luz, pero no puedes ir y modificar un medidor o hacer nada sobre eso. Ya estamos casi terminando, tengo una pregunta aquí, un caso que era un poco largo que queríamos comentarlo, que dice, administro hace poco un condominio de 149 departamentos, 6 torres, y tiene unidades con deuda desde 2018. Otros, todo 2019, 2020 sin pagar. Les envié comunicación de que los invito a negociar o programar la forma de pagar sus deudas. ¿Qué pasa con los que no concurren? ¿Les puedo cortar suministro eléctrico? Sí. Toda esa historia se resume en que sí. Desde el mes 3 en adelante pueden hacerlo. Adicionalmente, tal vez con moras del 2018 ya a lo mejor es más razonable ir a cortar por lo sano y tomar acciones de cobranza, ¿cierto? En fin. Último punto, la pérdida de derecho a voto en asamblea. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso es correcto? ¿Se puede, o tal vez, negar el acceso a una asamblea a los morosos? ¿Sí o no? El moroso, claro, no tiene capacidad de voto en una asamblea y tampoco puede constituirse como integrante del comité de administración. Nos surge la pregunta de qué pasa con un integrante del comité que está moroso. ¿Qué pasa en el fondo? Gente que al momento de ser elegido están al día, pero que después están con una morosidad gigantesca, por ejemplo. A mi juicio, la ley dice específicamente que debe estar, que en el fondo no puede ser designado un integrante del comité que está moroso. No dice que un integrante del comité deba permanecer con el gasto común al día. Pero sí, el hecho de ser copropietario inhábil, de tener morosidad, implica que no puedes votar y no puedes participar como integrante del comité de administración, salvo que se requiera una votación unánime de la asamblea. Perfecto. Oye, y en términos de medidas preventivas, en el fondo, herramientas para hacer que la gente no se ponga morosa. ¿Pago con tarjeta ayuda a tener facilidades? Yo tengo la impresión de que sí, pero quiero escuchar tu comentario, Francisca. Los que pueden pagar con Transbank lo agradecen y pagan más. En comunidades donde no tienes Transbank, tal vez, o sea, vía DiPro, tenéis más mora, no sé. Sirve harto porque el primer paso, el primer ofrecimiento en el fondo es que pague a través de DiPro con una tarjeta de crédito y así salda su deuda de forma inmediata. Es lo primero que se pregunta. ¿Tiene una tarjeta de crédito? Puede pagar por DiPro y así recuperamos toda la deuda y él le pagará a su entidad financiera. Y sí, harta gente lo utiliza como mecanismo incluso para el gasto común mensual. Mucha gente funciona con su tarjeta de crédito, entonces mensualmente la utiliza para pagar el gasto común y deudas anteriores, sí. Sí, claro. La gente lo toma como opción cuando está muy, muy complicado y paga con su tarjeta de crédito. Claro, sí, ahora que estamos ya terminando el webinar, hay gente que todavía no es cliente de DiPro. Le explico. En el pago online de gastos comunes a través de nuestra plataforma, se puede pagar con tarjetas de crédito y se puede pagar en cuotas. Sin embargo, la plata al condominio le llega de manera íntegra dentro de 4 días, una cosa así, 3-4 días, 4 días si no me equivoco. Entera. Da lo mismo en cuántas cuotas pagó la persona, eso
será tema de la persona, digamos, y su entidad bancaria, y el interés que se va a comer por el uso de esa tarjeta será problema de la persona. No es una buena idea pagarlo, hacerlo de manera recurrente, pero para el caso que describe Francisca, si lees muchos meses para atrás y ya va siendo hora de que te corten la luz, es una buena herramienta para esas personas, y claro, puede ayudar a las comunidades a recaudar. Otro punto importante es el tema de que los gastos comunes sean transparentes, y aquí hay un tema ahí con lo que se ha comentado acá, que comentaba Juan Pablo también un par de veces, que es que finalmente los gastos comunes son para pagarle a los conserjes, al personal, a las mantenciones. Entonces, en la medida, creo yo, en que la gente sabe qué es lo que está pagando cuando paga el gasto común y quién está atrás, quién está recibiendo esa plata finalmente, que no es el administrador y no es el comité, sino que es el mayordomo, el conserje, el que te recibe el Rappi en las mañanas y te avisa por el citófono. Esa es la persona a la que tú, con tu mora, le estáis complicando un poco la vida porque el administrador va a tener que pagar, no sé, un poco más desordenado, lo que sea. Entonces, eso es importante, creo yo, por el lado de la transparencia para incentivar el pago. Concientizar. Sin duda. Sí, cuando uno le explica a la gente eso, es como que es más receptivo a la cobranza, en el fondo, que entienda que su pago condiciona el pago a otras personas. Exactamente. Para cerrar, me gustaría hablarle un poco de algunas funcionalidades que tiene EDIPRO disponibles para ayudar a pelear contra la mora. Entre ellos, la automatización del envío de notificaciones, lo que comentaba Francisca, o sea, te puedes meter a la sección de morosos, dar unos clics y salen al tiro los correos y, como decía Francisca, te empiezan a pagar al tiro. Al menos empiezan a gotear pagos con un esfuerzo, digamos, que era seleccionar y enviar. También está el tema del pago en línea. Tenemos tarjetas de crédito, de débito, tenemos FPay, la aplicación de pagos de Falabella, que además permite acumular puntos CMR. También, bueno, con las tarjetas de crédito, si tienen las correctas, pueden acumular millas en Lampaz. Entonces hay como incentivos para que los propietarios puedan pagar online. Las comunidades o los administradores que han tenido que trabajar con Transbank, con la maquinita en las conserjerías, en este momento se están tapando los oídos, pero no es así. Transbank, cuando tienes la maquinita, te envía la plata junta y con los mordiscos de Transbank, y por débito te mordisquea algo, por crédito te mordisquea otra cosa, te pagan en plazos distintos. Es una locura conciliar eso. En EDIPRO no es así. En EDIPRO te llega la plata que cobraste. Cobraste 100 lucas de gasto común, esa tasa, ese cachito que cobra Transbank, porque se le cobra al pagador, se le agrega, ¿ya? Y al condominio le llegan esas 100 lucas completas, ¿ya? Recibe lo que está cobrando, ¿ya? Eso es súper importante. Llega con el desglose ordenado, no llega con un montón de datos que no se entienden. Llega el desglose en el fondo de los departamentos que están pagando, del usuario que pagó, de la hora en que se hizo el pago, etc. Entonces, hay como una trazabilidad total en ese sentido. Y vinculado al tema del detalle del gasto común, pero es súper flexible para dejar el nivel de detalle que la administración y el comité acuerden. Es muy flexible. O sea, hay comunidades que entregan el detalle de todas las cosas de todos los sueldos de todos los trabajadores, hay otras que lo engloban. Lo que quieran lo pueden hacer de esa manera con EDIPRO y puede quedar disponible para los propietarios en la aplicación móvil. Tenemos, por supuesto, la aplicación móvil, ahí la están viendo. Y, por supuesto, se pueden revisar historiales de deudas, de colillas, de multas, registros de todos los movimientos de plata que ha tenido cada unidad. Entonces, eso ayuda mucho a los administradores, no solamente a recaudar, sino que también a sacarse preguntas de encima. O sea, muchas veces nos han dicho administradores, por ejemplo, Emilia de HBG, administradores que tienen harto tiempo con nosotros en la quinta región, de hecho, comentaban que redujeron en un 90% las llamadas que tenían en su oficina porque empezaban a subir todo a EDIPRO y le dijeron a toda la gente que cuando tuvieran dudas, lo buscaran en EDIPRO y le iban a encontrar a cualquier hora, en cualquier momento. Y el testimonio de ella está en nuestra web, se pueden meter a ver esa historia ahí. Y eso, no sé si Francisca, ¿querés complementar algo como usuaria y cliente de EDIPRO?
No, solo reforzar lo que mencionaba con respecto a las notificaciones que, insisto, son muy prácticas. Las opciones de pago también son muy variadas en comparación a una comunidad que no usa ninguna plataforma de gestión o en comparación a otras de DiPro. El uso de la plataforma es amigable, entonces también es fácil para cualquiera poder efectuar el pago por el teléfono o en su computador. Y lo último que comentaba José Miguel respecto a la reducción de los llamados telefónicos por dudas en el gasto común, a nosotros también nos pasó en ese sentido con comunidades que venían con otras plataformas que tomamos y obviamente están con EdiPro hoy día. La transparencia es vital para reducir estos llamados al administrador o en la oficina, al analista de cuenta, porque permite ver todo, lo adjunto, los respaldos, la factura. Es súper amigable en ese sentido, así que muy, muy bueno. Genial. Hemos llegado al final de este webinar. Ahí preguntan si queda grabado. Sí, queda grabado. Mañana o pasado les debería estar llegando. No, pasado no, porque es sábado. Mañana probablemente les debería estar llegando el link para revisar esto, revisar los mejores momentos, ver las jugadas más complicadas, compartir con otros administradores o lo que quieran. Aquí está el contacto de Juan Pablo y de Francisco, y por supuesto el mío. Si alguien todavía no tiene DiPro, puede contactarme y yo lo voy a coordinar con el equipo para que le muestren cómo funciona la plataforma, etc. Quiero cerrar aprovechando de contarles que los clientes de DiPro, los que ya son clientes, digamos, los que tienen la plataforma de DiPro, pueden contratar los servicios de Armis, de Juan Pablo, el mismísimo Juan Pablo Vargas que está acá con nosotros, que tienen en Armis un plan legal que es en el fondo un apoyo directo y constante para administradores y comunidades, que consiste en consultas ilimitadas. Todas las consultas que hicieron acá y que no alcanzamos a responder todas, la verdad, se las pueden hacer los clientes del plan legal a Juan Pablo y su equipo, y ellos los van a responder de manera ilimitada. O sea, pueden preguntarle todo lo que quieran, pueden salir de todas las dudas que quieran. También contempla la revisión de documentos, contempla, ¿qué más contempla? Muchas cosas, Juan Pablo. Sí, bueno, estamos mejorando el servicio cada vez más. Desde la próxima semana vamos a empezar a publicar cursos. Una vez a la semana, por varias semanas, vamos a estar publicando algunos temas prácticos, cómo asistir a un juzgado de policía local sin abogado, cómo revisar un acta, etcétera. Cursos intensivos, pero bien útiles. Como dices tú, asesoría legal ilimitada, que es lo más valorable. Hemos estado trabajando también en mejorar los tiempos para que los clientes en el fondo puedan requerir de nuestro apoyo de la mejor manera. Informes en derecho, que es súper útil como para enfrentar los problemas en las comunidades cuando tienes un conflicto con un residente. Tú pides un informe legal a Armis y presentas ese informe al copropietario que te está generando conflicto o al miembro del comité que no está de acuerdo con tu postura, y en general esos informes tienden a solucionar conflictos. Respaldo en gestión, como dices tú, revisiones de acta, de reglamentos o de otra documentación, cartas de despido, etcétera, que en el fondo hace que se tomen decisiones con un poco más de resguardo desde una perspectiva legal. Cursos en línea vamos a estar publicando, y también estamos partiendo con un sistema de alerta legal que todos los meses va a llegar un correo electrónico a los miembros del plan informando al Estado de todos los proyectos de ley que tienen que ver con copropiedad, de todas las leyes aprobadas, y bueno, también van a llegar correos cuando exista alguna urgencia legal, en el fondo, una normativa nueva como este tema laboral que surgió hace poco con el tema del seguro COVID. Y eso, bueno, en general estamos publicando contenidos y cosas exclusivas para los clientes, y está disponible directamente a través de ePro. Así que para que se contacten con ustedes. Así es, el equipo de DiPro acaba de enviar el link para los que están interesados, pueden llenar ese formulario y ahí nosotros les vamos a explicar más en detalle, pero bueno, las explicaciones sobran con los comentarios de Juan Pablo. A todos les quedó claro que
Armis es el estudio jurídico que de verdad sabe de condominios, no como esos otros estudios jurídicos que dicen que saben de condominios, pero no saben tanto. ¿Verdad? No, y hablando en serio, nosotros trabajamos con Armis hace ya varios años y lanzamos este plan en conjunto hace un mes, más o menos. Ya hay varias comunidades que tienen EdiPro y que están tomando este plan porque los que son clientes de EdiPro reciben todo en una sola factura, llega por supuesto desglosado, no tienen que estar preocupándose de visar más documentos con el comité, no tienen que estar preocupándose de pagarle a más proveedores, en un pago resuelven todo. Y además porque sale más barato contratarlo junto a nosotros que directo con Armis. Así que, digamos, hay una sinergia de costo importante ahí para los administradores y los condominios que quieran contratar el plan legal. Así que eso, todos invitados a llenar el formulario si es que son clientes de EdiPro, si no son clientes de EdiPro, están invitados a contratar EdiPro. ¿Algo más que agregar? Juan Pablo, Francisca, hemos llegado al final. Francisca. Uy, fue muy poco el tiempo. Este tema da para 2 webinars por parte, definitivamente. No, nada, yo solo agradecer por la invitación. Insisto, fue muy poco el tiempo para todo lo que involucra el mundo de la morosidad en gastos comunes y quedó harto por conversar, pero estuvo muy interesante, muy provechoso el tiempo. De hecho, quedaron varias preguntas por responder. Le pido disculpas a las personas que nos quedaron Sí. pendientes, pero ya son a las 9:30 de la noche. Si tienen el plan legal, pueden enviarla a Juan Pablo directamente, ¿eh? Para que sepan. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Aguanten todos ahí con la pandemia, queda poco. Yo sé que ha sido difícil administrar en estos tiempos, pero vienen tiempos mejores. Así que aguantar y trabajar. No, mal eslogan. Eh, bueno, va a mejorar, va a mejorar. Sobre todo si trabajan con EdiPro y tienen ahí el respaldo de Armis. Así que, y bueno, trabajan con Francisca, si es que son comités. Así que, nada, fuerza para Sí, todos. definitivamente. Por ahí hay alguien que pregunta si se recomienda tener contador aparte de un administrador, me imagino que es la pregunta. No, pues cuando un administrador es profesional en esto y trabaja con EdiPro, no necesita contador. ¿Qué tal? Espero que no haya No, contado. pues EdiPro No. tiene todos los módulos, remuneraciones, todo súper fácil, simplifica la labor, definitivamente. Perfecto. Oye, muchas gracias a ambos por sumarse, muchas gracias por comprometer ya un par de horas de su tiempo en este evento. Efectivamente nos quedaron pendientes. Por supuesto los vamos a estar invitando para discutirlos en nuevos webinars. A todos los que están participando como público, muchas gracias por todos sus comentarios, por todas sus preguntas. Les pedimos disculpas por no responder todo, pero eso es lo que hace entretenido realmente la conversación. Nosotros tres hubiésemos sido muy fomes sin su aporte, así que muchas gracias. Les recuerdo que este webinar va a quedar disponible en nuestra web, en eipro.cl. La dirección la puede enviar, Juanjo, por favor. Donde va a estar este y muchos otros webinars, mucho material ahí en la sección de contenido que envió la gente de EdiPro. Hay muchas cosas que pueden aprender ahí que les pueden ser útiles y los invito a una en particular. La próxima semana, el 16 de junio, vamos a estar aquí de invitados en la práctica a un webinar organizado por los amigos de Cotiza Plus, plataforma que se dedica a conectar proveedores de edificios, los buenos, con administradores y condominios a través de EdiPro. Son nuestro partner en esta materia y vamos a estar participando junto a ellos para hablar de las calderas. Las calderas, el impacto que producen, los posibles riesgos que puede haber. Nos va a estar acompañando para esto en calidad de administrador con mucha experiencia. Víctor Damele, director del CGI, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Y vamos a estar, por supuesto, conversando sobre cómo debe operar correctamente una caldera que
no es tan simple como suena. O sea, para mí suena simple hasta que me metí y no es tan simple. En fin, invitadísimos a sumarse, inscríbanse desde ya. Acaban de enviar el link para inscribirse. Por supuesto, es gratis a través de Zoom, más o menos hasta la misma hora, pero el miércoles. Eso, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Pueden ir a descansar. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, Gracias. Francisca.